Y ya seguimos en Modo País y tenemos ahora a nuestro primer invitado de la mañana. El tema de seguridad lo venimos diciendo siempre aquí en Modo País, evidentemente lo dicen las encuestas, lo dice la percepción que todos tenemos. Seguridad, una de las cuestiones que hoy más preocupan a los uruguayos en general, y ya no es solo un fenómeno de Montevideo, es un fenómeno que se produce quizá en menor medida, pero en todo el país. Tenemos con nosotros a Diego Sanjurjo, él es doctor en ciencias políticas, experto en políticas públicas, criminología y seguridad, y también el coordinador de políticas de seguridad del precandidato colorado Robert Silva. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer estar acá. Bienvenido. Diego, tú has sido de alguna forma en los últimos tiempos también un referente de lo que es la actual administración, como asesor, como una persona que ha traído una forma distinta de ver la seguridad. Has dicho, somos los únicos que no planteamos más de lo mismo en relación a lo que están planteando en esta precandidatura de Robert Silva. ¿Qué es lo mismo que están planteando otros y qué es lo nuevo que están planteando ustedes? Qué buena pregunta. Mira, yo lo digo siempre, incluso estando en el gobierno, lo cual no siempre es fácil. Nuestras políticas de seguridad están atrasadas décadas de atraso. Igual que tenemos un atraso en educación pública, por decir algo, tenemos un atraso enorme en materia de seguridad pública. Si uno viaja a España, uno viaja a cualquier país desarrollado, se va a dar cuenta que las políticas de seguridad hace ya muchas décadas que dejaron de ser simplemente consideradas como algo represivo y policial. La policía es fundamental, investigar y reprimir es absolutamente fundamental, meter gente a la cárcel es fundamental, pero si vos no prevenís el delito y no trabajás con las personas que van presas, es imposible bajar el delito. Lo que vas a tener es una población carcelaria cada vez mayor, que al final va a ser tan cara que no la vas a poder pagar. Eso lo entendieron los países desarrollados hace, te estoy hablando, 40, 50 años. Nosotros no terminamos de entenderlo. Es muy difícil explicarle al uruguayo, incluso al político uruguayo, que si no rehabilita a los presos no es posible bajar el delito. No es que hay una alternativa u otra, es la única alternativa y no terminamos de aprenderlo. Entonces, ¿qué es más de lo mismo? Seguir insistiendo con más cámaras, más policías, más comisarías, como hacen, yo diría que prácticamente todos los programas de gobierno de los candidatos, salvo el nuestro. No es que no haya que hacerlo, pero con eso no vamos a bajar el delito. Este gobierno, en estos 5 años, aumentó en 3.000 los funcionarios policiales. Hicimos 146 dependencias policiales nuevas. Sumamos 7.000 cámaras. Compramos 1.200 vehículos, ¿no? Y todo eso tiene un efecto positivo, por supuesto que sí. Hemos bajado el abigeato un 50%, las rapiñas un 30%, el hurto un 20%, pero los homicidios lamentablemente se mantienen. Y creo que tenemos que empezar a pensar, bueno, de verdad, si sumamos 10 comisarías más en el país, va a empezar a bajar los homicidios. ¿Tiene sentido esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo desde hace 30 años? Bueno, por eso es que nosotros con Robert Silva planteamos un programa de 20 medidas, todas son innovadoras, ninguna se ha aplicado nunca en Uruguay y sin embargo son las medidas que han bajado el delito en los países desarrollados. Bueno, hablemos de los homicidios, concretamente, ¿qué proponen? Bien, tenemos una frustración en el Ministerio del Interior, todos me parece, que es que por un lado hemos bajado, como digo, la mayoría de los delitos y eso nos satisface porque trabajamos mucho para eso y tenemos 30.000 personas que trabajan para eso, pero a su vez, por supuesto, que el delito más importante y que más miedo causa y alarma causa son los homicidios y lamentablemente, bueno, están por debajo de 2019, pero siguen siendo altos y eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Bueno, acá lo que hay que entender es que tienen causas, los homicidios tienen causas. La mayoría de los homicidios tienen que ver, por ejemplo, con personas que son adictas a las drogas y se matan entre sí, ya sea por el territorio para poder venderlas, o por deudas, o por peleas que siempre están asociadas al consumo problemático de drogas. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros no tratamos las adicciones, en Uruguay no tratamos las adicciones, si vos no tenés recursos, no tenés a dónde ir, no hay manera de bajar la mayoría de los delitos. Y yo entiendo que la conexión es difícil de entenderla, lo entiendo, porque no es directo, pero es real. Es decir, si vos en España tenés una adicción a las drogas, vos tenés una clínica a la que ir y vas a poder dejar ese problema y seguramente eso va a tener indirectamente un efecto muy fuerte en el delito. Por eso planteamos que Uruguay tiene que tener por lo menos 30 centros de tratamiento de adicciones en todo el país, ¿no? Por ejemplo, otra medida, planteamos un comando de seguridad integral. Planteamos dar ese salto de calidad del que yo estoy hablando, de pasar de puramente policía y represión
a una mesa donde las políticas de seguridad se enfoquen también con el MIDES, con la seguridad, con la educación, con la inteligencia, con defensa, con la Junta Nacional de Drogas, todos en una misma mesa. Por eso Robert Silva quiere ser el que conduzca esa mesa. Planteamos una mesa de seguridad integral donde la seguridad pase a concebirse como un esfuerzo interinstitucional de ese tipo, ¿no? Digo, da la sensación de que también un problema son las armas que están en poder de la delincuencia, armas ilegales que de alguna manera ingresan al país. En ese caso... Bueno, Uruguay es uno de los países más armados del mundo. Se habla poco y nada de estos temas, ¿no? Uruguay se estima que es el quinto o sexto país más armado del mundo por habitante. Tenemos un arma por cada 5 uruguayos legalmente registradas y luego se estima que 1 millón más o menos, o 600.000 más, que son ilegales, que no están registradas, ¿no? Es decir, somos sin duda el país más armado de América Latina, capaz que uno de los más armados del mundo también, ¿no? Entonces, en Brasil, en 2005, se puso en marcha un programa de entrega voluntaria de armas por el cual las personas que tenían un arma, una mujer, por ejemplo, que queda viuda y tiene un arma en su casa y tiene miedo que se la roben y la usen para matar a alguien, o tiene un hijo adolescente que se está metiendo en problemas y no quiere que agarre el arma, esa persona puede devolver el arma, entregarla a la policía la destruye y a cambio le da un vale de compra de algo. ¿Está previsto eso acá, en el programa de ustedes? Tenemos un programa como ese previsto. ¿Por qué? Porque en Río de Janeiro implementaron un programa de este tipo en 2005, recuperaron casi 2 millones de armas. Y eso tuvo un impacto en los homicidios y en los suicidios, ¿no? Te planteo otra. Queremos profesionalizar, dar un salto de calidad muy fuerte en la Policía Nacional, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de servir a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, pero tiene margen de mejora. Sí, ustedes hablan, por ejemplo, de aumentar la formación, de quizás elevar algún que otro requisito, y algo interesante que te escuchaba el otro día decir es a propósito de los soldados, reconvertir alrededor de 1.500 soldados para que puedan colaborar de cierta manera en la policía. ¿Cómo sería esa idea? O sea, necesitamos, lamentablemente, porque a mí me gustaría poder invertir todo el dinero que tenemos en salud, en educación, en ciencia y tecnología, ¿no? Pero el problema requiere tener más funcionarios policiales, sobre todo en la Guardia Republicana y también en las seccionales de las zonas más críticas. Queremos que las seccionales de las zonas más críticas de Montevideo y del interior del país sean las mejor dotadas del país. O sea, ahí no puede faltar personal, ahí no puede haber tiempo de espera, ahí tiene que funcionar todo bien. Para eso yo preciso más o menos 1.500 funcionarios adicionales. Pero como no puedo seguir expandiendo el Estado, porque la seguridad nos sale carísimo a los uruguayos, lo que decimos es, bueno, somos el país de América Latina, de América del Sur, con más soldados por habitante. Otro tema del que jamás hablamos en Uruguay, ¿no? Y estaremos todos de acuerdo en que la seguridad externa no es una prioridad en este momento, ¿no? Defendernos de un ataque no es una prioridad. Entonces lo que decimos es, saquemos de un lado para poner en otro. Reconvirtamos a los soldados en policías. No es lo mismo que poner soldados en la calle. Los soldados no están capacitados, formados ni armados para prevenir el delito. Pero nosotros lo que queremos es sacar 1.500 soldados y que se entrenen, se capaciten y se conviertan en policías a tiempo completo para las zonas más críticas y para la Guardia Republicana. Pero lo otro, lo que decía antes, lo que dijiste vos, es que yo tengo que tener una policía cada vez más profesional, ¿no? Hoy en Uruguay la requerimos ciclo básico en la policía. La policía estadual, federal, en Brasil, requiere licenciatura para ser policía, ¿no? Bueno, paso a paso. Entonces lo que pedimos es primero el liceo completo, subir los requerimientos. El tema que ahí también tenés un problema anexo, y perdóname que te corte, Diego, que es la cantidad de chiquilines que terminan el liceo, ¿no? Cuando vos tenés números tan bajos, seguramente sea más difícil llegar a esa cantidad que ustedes pretenden para mejorar la calidad de la policía, ¿no? Sí, pero el mundo avanza para claro, hacer... Es más, te agrego, creo que en algún momento, y llegué a escuchar, porque tengo mucho contacto con funcionarios policiales, en algún momento llegué a escuchar que el ingresar a la policía era una salida laboral al no tener tantos estudios, por ejemplo. Claro, pero pensemos lo que estamos diciendo. No, pero... El trabajo... Pero sabés que es así. Es así, pero déjame primero plantear lo que planteamos, proponer la verdad y luego explicarles por qué es verdad lo que ustedes dicen y cómo lo vamos a enfrentar. Yo quiero requisitos de entrada mayores, quiero aumentar la capacitación 30% más, porque hay una cantidad de temas que hay que meterles, habilidades, prácticas y temas que hoy no se están tratando de la forma correcta en la escuela de policía. Pero si yo requiero más y capacito más, tengo que pagarles mucho mejor. Claro. Mucho mejor. Porque yo lo que quiero es que vos, que sos joven, cualquier hijo de clase media uruguaya, quiera ser policía. Que pueda decir, vos, a mí me encanta la seguridad pública, quiero ayudar a mi país,
Bueno, la policía quiero que sea una carrera desafiante, profesional, dinámica, interesante, bien pagada, que yo le pueda dar una buena calidad de vida a mi familia, ¿no? Como es en otros países, como es en España, como es en Chile. Entonces planteamos que en los sueldos hay que subirlos por lo menos un 50%. A ver si la mayor parte de ese aumento lo podemos conseguir en un periodo, si no en 2, pero necesitamos subir un 50%. Y ahí voy a poder atraer a esas personas, ¿no? Ahí, por más que yo aumente los requerimientos, voy a atraer a esas personas. Pero lo que ustedes decían es verdad, es decir, tenemos esa política en Uruguay, de vuelta, siempre más de lo mismo, de bueno, como yo no puedo conseguir a gente porque pago poco, entonces mantengo los requerimientos bajos. Pensemos lo que significa eso, le estamos dando la responsabilidad más grande del país a estas personas, le damos un arma, ellos tienen a veces que matar a personas como parte de su trabajo y le pedimos ciclo básico. O sea, ¿qué estamos diciendo de la importancia de la educación y qué estamos diciendo de la importancia del policía? No, yo quiero una persona que tenga la máxima responsabilidad y por eso le exijo liceo completo, igual que se lo exijo a los periodistas y a cualquier otro profesional hoy en día. Ya está. Sí, tienen en la mano, como bien decís, la seguridad, pero también la vida de muchos, incluso la propia vida, que se la juegan cada vez que salen a la calle. Y a veces el no tener las herramientas de conocer a fondo cómo es la profesión, además de la básica, de la formación que tengan previa, es importantísimo. Hay un tema que hoy está arriba de la mesa, el plebiscito de allanamientos nocturnos. ¿Qué opinás al respecto tú? Una de nuestras 20 medidas es justamente el apoyo a los allanamientos nocturnos, ¿no? Los allanamientos nocturnos, a veces me da la impresión que hay algunos programas, la mayoría de los programas o dicen simplemente más cámaras, más seccionales y más policías, como si no se viniera haciendo eso hace 30 años, y la gran innovación que ponen es los allanamientos nocturnos, y lo plantean como si fuera una bala de plata con la que vamos a acabar con el narcotráfico. No es así, no es una bala de plata, no va a acabar con el narcotráfico. Sí nos va a facilitar la vida mucho. Es decir, Uruguay es uno de los 4 países del mundo que no admite, no autoriza los allanamientos nocturnos. Y es por una razón muy ridícula, que es que está en la Constitución de 1830, porque en aquel momento no había luz eléctrica. Como no había luz eléctrica, había gente que estaba en el interior, en el campo, en el medio de la nada, y de noche llegaba alguien, le tocaba la puerta en el medio de la oscuridad, y podía ser cualquiera, podía ser alguien que entrara y matara a todo el mundo, los robara. Entonces el Estado, para darle seguridad, decía, sea quien sea, si te toca la noche, si te toca la puerta de noche, no le abras porque nosotros no vamos a hacer. Está prohibido que vayamos nosotros. Esa situación cambió, por supuesto. En todo el mundo se hacen allanamientos nocturnos. Nadie ha escuchado nunca que en Argentina, en Brasil, en Chile, en Paraguay, en Ecuador, en Colombia o en España sean un problema los allanamientos nocturnos. Acá tampoco lo van a hacer. Nos van a facilitar la vida, nos van a permitir encontrar evidencia de manera mucho más fácil y por eso hay que autorizarlo. Ya está. Pero no es una bala de plata. Para los centros penitenciarios, ¿qué están planteando? Están totalmente desbordados, es muy difícil rehabilitar allí. Hay lugares que son muy complejos de verdad y da la sensación de que hay que invertir en cárceles. Totalmente, hay que invertir y hay que invertir mucho. Lamentablemente es así. Pero de vuelta, esto es algo para lo cual no hay alternativa. Lo entendieron los países desarrollados hace 50 años, ellos rehabilitan a los presos y la mayoría de los presos no vuelve a prisión. Sale de prisión, consigue un trabajo y no vuelve nunca más. En Uruguay, 7 de cada 10 presos, a los pocos meses de salir en libertad, vuelven a reincidir y les tenemos que pagar toda la vida en prisión, más todos los crímenes que siguen cometiendo, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a invertir seriamente en resocialización. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Ahora mismo este ministerio está llevando a cabo una consultoría, está siendo dirigida por Ana Viña, una doctora de la Facultad de Ciencias Sociales, que va a terminar en un par de meses con un libro blanco que le va a decir a los próximos 3-4 gobiernos cómo tienen que invertir y en qué tienen que invertir para que en 20 años, 15, 20 años podamos tener un sistema penitenciario del que estemos orgullosos, que rehabilite a los penados y que sea el mejor de América Latina. Nosotros lo que nos comprometemos acá explícitamente es a que si nosotros somos gobierno, vamos a hacer lo que diga esa consultoría. Es decir, los próximos 5 años vamos a invertir lo que nos diga la academia que tenemos que invertir y en qué tenemos que invertir para tener ese sistema penitenciario, ¿no? La realidad es que nuestro sistema penitenciario tiene una crisis estructural, es decir, no es algo que un gobierno pueda solucionar. Tiene que ser una política a largo plazo, tiene que ser algo que tome 3-4 gobiernos y debería ser una política de Estado. Pero como hace un año tuvimos la mesa interpartidaria, que yo la coordiné,
y no logramos que el Frente Amplio nos apoyara, lo que decimos es, bueno, vamos a poner este libro blanco a consideración de todo el sistema político y el próximo gobierno tendrá que decidir si quiere mejorar las cárceles o no quiere mejorar las cárceles. Nosotros decimos, es una prioridad máxima, nosotros lo vamos a hacer. Diego, hablabas recién de algunas consideraciones respecto a la visión que se tiene a nivel internacional de cómo afrontar los distintos problemas del sistema penitenciario. Y uno de los modelos que ha generado adeptos y también de cierta manera ruido es el de Bukele en El Salvador, con los militares marcando la cancha y también un énfasis muy fuerte en lo que es la represión. Subía, por ejemplo, compañero tuyo de partido, también ha defendido parte de esas estrategias. ¿Qué opinión te merece y cómo crees que podría llegar a funcionar algo así acá en Uruguay? ¿Es viable? Hablo primero de Bukele y después de Subía, ¿me parece? Primero, Bukele tiene una política de seguridad que es muy efectiva. ¿Por qué es muy efectiva? Porque es la misma política de seguridad, la misma que tiene Cuba. Es la misma que tiene Corea del Norte. Es la misma que tenía Uruguay durante la dictadura. Las dictaduras son dictaduras porque no respetan el Estado de Derecho democrático. ¿El Estado de Derecho qué es? La gente a veces, yo lo digo y piensan que son los derechos humanos, que es tratarlos bien, comer bien. No es así. Nosotros no tratamos bien a nuestros presos en lo más mínimo. El Estado de Derecho democrático necesariamente requiere que si yo te voy a procesar a vos por un delito, tengo que demostrar que vos sos culpable. Tengo que hacer un juicio donde vos puedas decir, yo soy inocente, otro día él es culpable, y tengo que poner evidencia que convenza a un juez de que vos sos culpable. Eso en El Salvador no existe. Es decir, hace 3 años, capaz que ustedes lo vieron en las noticias, Bukele fue con todo el ejército al Parlamento y dijo, o ustedes me permiten suspender los derechos individuales o yo cierro el Parlamento. Y a partir de ahí, lo que empezó a hacer es una política de seguridad donde alguien llama y dice, él vende droga, la policía va, te mete preso, no tenés derecho a un abogado, no tenés derecho a un juicio. Es decir, con ese tipo de políticas, bajar la inseguridad es facilísimo. Por eso Cuba también es tan seguro. Por eso Corea del Norte no hay delito. Porque si yo puedo Puede meter haber preso, inocentes en prisión también. Claro. hay montones. Es decir, en El Salvador se estima que un 20, 30% son inocentes, ¿no? Y el problema no solo es ese, que eso ya es una tragedia. El problema es que generalmente eso empieza con los sospechosos, después le siguen los periodistas, después le siguen los opositores y tenés una dictadura como hay tantas en América Latina, ¿no? Ese es el problema de Bukele. Lo bueno de Subía, que en algún momento medio que jugueteó con eso, ¿no? Es que, bueno, yo me alegro de que en la negociación que hizo con Ojeda, todas esas medidas desaparecieron. Es decir, todas las medidas de mano dura que propuso Subía durante muchos años, aumento de penas, militares en las calles, medidas prontas de seguridad, toques de queda, todo eso desapareció. Es decir, el programa de Andrés Ojeda es simplemente, bueno, más policías, más seccionales, más cámaras. Ya está, un programa como cualquier otro con el que yo puedo perfectamente estar de acuerdo. Estuvo Ojeda acá la semana pasada y nos decía que en el caso que él pudiera tener la posibilidad de ganar dentro de la interna del Partido Colorado e incluso la presidencia, estaba seguro que tú también te sumarías al equipo de seguridad junto con Subía también al equipo del... ¿Tú qué decís al respecto? Yo digo que seguro vamos a trabajar juntos. Yo creo que va a ser al revés, ¿no? Yo espero que Robert Silva lo llame y lo invite a trabajar con nosotros y sin duda que se va a sumar como buen colorado, ¿no? Son todas personas que suman mucho a la seguridad pública, sin duda que sí, más allá de que tenemos algunas visiones diferentes. Con Ojeda tengo una visión bastante similar, más allá de que su programa, creo yo humildemente que es simplemente más de lo mismo, pero yo sí, por supuesto que lo vamos a aceptar en el equipo. Diego Sanjurjo, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable y volveremos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes.